Y atención que el Centro Democrático reacciona luego del anuncio del acuerdo de paz. Vamos con Luzaida Gómez, que tiene detalles de esta información. Luzaida. Buenas tardes, tenemos las primeras reacciones de acá del Centro Democrático después de conocerse la firma del nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC. Nos encontramos con el senador Alfredo Rangel desde la sede del Uribismo. Senador, gracias por estar en Red Más Noticias. Cuéntenos, ¿cómo vio esta ceremonia? ¿Cómo le pareció, ya que usted la pudo ver por televisión? ¿Cómo le pareció esos discursos tanto del presidente Santos como de Rodrigo Londoño? Pues me parece que el ambiente en general era muy sombrío, muy lúgubre. Al contrario del ambiente exultante que se vivió en Cartagena en la primera firma, aquí parecía como si flotara en el ambiente el engaño, la trampa que se le hizo a la mayoría de los colombianos que votaron no en el plebiscito, precisamente rechazando estos acuerdos que están volviendo a firmar el presidente Santos y Timochenko. El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, propuso un gobierno de transición. ¿Cómo usted interpreta esta propuesta? Eso habría que interpretarlo como un cogobierno de las FARC. Las FARC está ya pidiendo pista en este gobierno o en el próximo gobierno para garantizar, dice él, el cumplimiento de los acuerdos, sin haber pasado por una elección popular, sin que el pueblo los haya elegido. Quieren ser parte del gobierno del presidente Santos o del próximo gobierno que se elija. Así que ahí está asomando la ovejita sus orejas de lobo. En ese mismo sentido, esta misma tarde van a llegar los nuevos acuerdos de paz al Congreso para ser refrendados la próxima semana. ¿Cuál va a ser la posición o la estrategia del Centro Democrático para esa refrendación? Nosotros rechazamos que el gobierno tenga cualquier facultad legal o política para refrendar los acuerdos. El pueblo colombiano en el plebiscito dijo mayoritariamente no a estos acuerdos que se están ahora ratificando. El Congreso no puede pasar por encima de la voluntad popular, es lo que se está haciendo. El presidente Santos se comprometió a que el pueblo diría la última palabra. El presidente no está cumpliendo con ese compromiso, es decir, el presidente le está haciendo conejo a la mayoría de los colombianos que votaron no a este acuerdo de paz con las FARC. ¿El Centro Democrático va a continuar con esa oposición en el Congreso? ¿Se van a hacer presentes en las plenarias de Senado y Cámara? El Centro Democrático va a salir a las calles, a las plazas públicas, a los medios de comunicación, a las universidades, exponiendo sus argumentos de por qué estos acuerdos son malos para el país, por qué la impunidad no garantiza un acuerdo sostenible en el tiempo, porque la falta de castigo a los crímenes de lesa humanidad son un mal ejemplo para el futuro, perpetúan la violencia y porque es absolutamente inaceptable que los criminales responsables de delitos de lesa humanidad vayan directamente de la mesa de La Habana al Congreso Nacional sin haber purgado ninguna pena. Bueno, senador Alfredo Rangel, muchas gracias por sus declaraciones aquí en Red Más Noticias. Estas son las primeras reacciones del Centro Democrático después de conocerse como tal la firma del nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Esta es toda la información desde la sede del Centro Democrático. Juan Pablo Vieri, usted tiene mucho más en estudio. Muchas gracias, Luzaida, por la información desde el Centro Democrático. Continuamos con Angélica Redberg, aquí invitada de Red Más Noticias desde las 10 de la mañana, que estamos analizando todo lo que ha pasado el día de hoy con la firma de el nuevo acuerdo de paz y definitivo. Esperamos que así sea. Angélica, una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Usted cómo vio el saludo o el mensaje que le hace alias Timochenko a Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos? Me llamó la atención ese saludo que Rodrigo Londoño le ofreció al presidente electo de Estados Unidos. Creo que recoge, por un lado, el papel histórico que Estados Unidos ha jugado en el conflicto armado colombiano. Recuerden también que el gobierno estadounidense designó un representante especial, que era Bernie Aronson, para que apoyara las negociaciones y sigue jugando un papel fundamental. Creo que a la luz de las manifestaciones de Donald Trump en el sentido de que quiere cortar lazos con el mundo y volver la mirada hacia adentro, este saludo de Rodrigo Londoño, que no sé si le sirva mucho, pero digamos lo hace, está intencionado para recordarle a Estados Unidos que siguen contando con ese rol fundamental que juega en el conflicto y de caras a solución de problemas concretos, porque sigue estando en juego, por ejemplo, la pregunta sobre la libertad de Simón Trinidad.
Angélica, una de las partes más importantes del presidente Santos es cuando hace el balance de la diferencia que existe entre los acuerdos anteriores y los nuevos acuerdos después de este proceso de renegociación. ¿Cuál es su balance de los cambios que se hicieron frente a esas dos versiones de los acuerdos de La Habana que conocemos? Yo concuerdo con las lecturas que se han hecho, y es que este es un mejor acuerdo en el sentido que precisa, aclara, profundiza aspectos que habían quedado sueltos en el acuerdo anterior. Al mismo tiempo hace digamos, cambios sustanciales en aspectos como ponerle límites en el tiempo a la justicia transicional, aclarar que no se está afectando la propiedad privada, aclarar el tema de lo que se entiende, lo que algunos entendían como ideología de género y se refería básicamente a proteger una de las poblaciones más vulnerables del conflicto armado, que son las mujeres, y hacer eso explícito en el acuerdo. Y también, por último, yo creo que hay un cambio importante, y es aclarar que hay una serie de restricciones fiscales en términos de cuánto y cómo se va a implementar gran parte del decálogo de tareas que salen de este nuevo acuerdo. Entonces yo creo que las diferencias son importantes, son sustanciales, tampoco son de la noche a la mañana, por tanto... Pero hay dos formas de evaluar, digamos, ese proceso de transición de un acuerdo al otro en su versión última. Una es como usted lo acaba de hacer, mirando en qué se mejoró frente a lo que se había logrado, qué cosas se hicieron más específicas, como es el caso de la justicia transicional y los lugares de restricción de la libertad, que se detallaron con más claridad. Pero la otra forma de hacer esta evaluación es mirando qué tanto o qué tan poquito de lo que sugirieron los sectores del no, los diversos sectores que participaron en ese proceso de negociación con el gobierno, terminó siendo o no siendo incorporado en estos acuerdos. Si usted fuera un proponente del no, ¿estaría contenta teniendo en cuenta cuáles fueron las demandas que ellos hicieron en ese proceso de negociación? Me cuesta mucho trabajo imaginarme ser proponente del no, pero lo que entiendo que fue un tema fundamental para esa fracción política es el tema de la elegibilidad política, es la posibilidad de que estos comandantes o otras personas desmovilizadas de las FARC hagan su tránsito a la vida política civil. Eso fue, para decirlo de alguna manera, uno de los inamovibles de las FARC, es la razón por la cual se alzaron en armas en algún momento de la historia colombiana, y en ese aspecto no se dieron. Y eso, digamos, sigue siendo crítico para el Centro Democrático, y sigue planteando la pregunta de qué van a hacer el día que las FARC efectivamente empiecen a hacer ejercicio de esa nueva posibilidad que les abre este acuerdo de participar en la política democrática civil de este país.